La primera pregunta que debemos respondernos es ¿qué es el HDM4 y cuál es su campo de aplicación? En respuesta a ello, lo primero que tenemos que conocer es el significado de lo que representa HDM. HDM hereda su nombre de una sigla en inglés en donde sus primeras letras describen el significado de sus acciones. Es una herramienta de gestión y desarrollo dedicada fundamentalmente a apoyar a las agencias viales en la toma de decisiones objetiva de sus planes de acción en términos de rehabilitación y conservación de pavimentos. Es una herramienta que fue pensada y diseñada para la toma de decisiones desde un ámbito de gestión de red a nivel de planeación estratégica, programación táctica de sus acciones o la evaluación de alternativas de inversión. Sin embargo, sabiéndola utilizar, también podríamos hacer evaluaciones de perfil de proyectos de inversión o análisis de seguimiento de los mismos en el tiempo. Entendamos que una herramienta de gestión como el HDM4 es un software que hace parte de un gran sistema que debería tener una agencia vial funcionando. Pero ese gran sistema debería estar complementado por temas como inventarios viales, sistemas de georreferenciamiento, análisis hechos por expertos, profesionales expertos, conocedores de la herramienta, sistemas y equipos de medición y toma de datos, especificaciones, protocolos, normas, y todos ellos en su conjunto unidos a una plataforma que podría ser bien HDM4, nos sirve como un sistema articulado de gestión de infraestructura. Ahora, entendamos que una agencia vial tiene algunas necesidades y tiene algunos objetivos específicos. Por ejemplo, si una agencia vial tuviera como objetivo específico cuantificar con cierta exactitud la magnitud de los fondos requeridos para sus inversiones o para lograr metas establecidas, o tuviera la necesidad de determinar el momento más conveniente para llevar a cabo las intervenciones, o tuviera la necesidad de definir la forma más adecuada y correcta de ejecutar proyectos y presupuestos de mantenimiento y rehabilitación de pavimentos, o simplemente quisiera tomar consistentes y acertadas decisiones lo más objetivas posibles en la selección de las alternativas en el contexto de presupuestos e inversiones y metas a satisfacer, probablemente en el HDM4 encontráramos una plataforma adecuada para responder a esos objetivos o lograr esos objetivos. En ese sentido, lo más importante no es escoger el HDM4, sino saber en qué contexto lo vamos a aplicar. Es decir, tener presente el nivel de gestión en el cual va a ser implementada la herramienta. Y en este sentido aparece lo que nosotros denominamos el marco de aplicación del HDM4. En el marco de aplicación del HDM4 uno podría definir varios niveles de gestión, varios procesos asociados a ellos. Si empezamos, por ejemplo, en un nivel de planeación estratégica, nosotros encontraríamos dos grandes expectativas por parte de una agencia vial. La posibilidad de definir sus políticas con una herramienta de soporte como es el HDM4 para estos fines, o el cumplimiento de una función objetiva que le permita maximizar la gestión en el largo plazo. En cualquiera de ellos es importante tener en cuenta que el horizonte temporal en el largo plazo, la cobertura espacial que debería hacerse en la totalidad de la red que conforme la atribución de esa agencia vial en cuanto al alcance de las redes de caminos que están bajo su tuición, el nivel de detalle de la información que nos permita entender y conocer, que probablemente sea muy general pero no menos asertivo en un momento dado, nos da el primer nivel de participación de la gestión y del HDM4 como herramienta de soporte. También tendríamos un marco de aplicación si es que el objetivo de la agencia vial es calendarizar los programas de inversión, optimizar los programas de y las restricciones presupuestales que pudieran llegar a tener cada uno de ellos. Y en ese marco, pues hay que entender de que la agencia necesita ir probando distintos escenarios que le permitan un perfeccionamiento de ese calendario de acciones en términos de los objetivos establecidos por esa misma agencia. Por eso es muy importante considerar que en su aplicación
tanto el horizonte temporal específicamente aplicado en los caminos o redes de caminos o redes de carreteras o vías que vayan a ser objeto de análisis, sumado a el nivel de detalle acorde a las características de la evaluación, pues definirán el marco de aplicación del HDM4 en este nivel de análisis. Si quisiéramos llegar a un aspecto un poco más específico, también el HDM4 nos permitiría desarrollarlo. Es decir, un nivel que nosotros denominaríamos de proyecto, en el cual nos interesaría, ¿por qué no evaluar perfiles de inversión, evaluar y ajustar estrategias y estándares de conservación acorde a las políticas nacionales, regionales o locales, estudiar la sensibilidad de los modelos, calibrar los modelos que se utilizan para el pronóstico y desarrollo de las redes viales? En ese orden de ideas, estar acorde con lo que exigen el horizonte temporal, cobertura espacial y nivel de detalle de la información con el marco de aplicación de la herramienta. El HDM4 es muy versátil en lo que permite hacer, pero el usuario tiene que, en primer lugar, definir su perfil de aplicación, en qué instancia le interesa trabajar y acomodar los datos, la información y los análisis para que sea más lógico el momento de aplicación y uso de la herramienta. Como un ejemplo práctico del último nivel de detalle, el que veíamos a nivel de proyecto, quizás deberíamos plantearnos hipotéticos problemas que podría tener una agencia vial. En ellos yo tengo 4 casos que podría situarles como las posibilidades de problemas de acción en donde se exigiría el contar con un sistema de gestión o una herramienta de gestión que facilite el trabajo y la toma de decisiones. En ese orden de ideas, el primer problema al que podría haberse enfrentado una agencia vial sería identificar el momento y la forma en cómo se inicia y se progresa en cuanto al deterioro de un pavimento, motivo por el cual le debe interesar modelar y pronosticar lo que va a pasar a futuro y tomar con base a entender el mecanismo de deterioro de un pavimento las mejores decisiones sobre su conservación y mantenimiento. En un segundo problema, una agencia vial podría tener la necesidad de identificar el momento más oportuno para intervenir un pavimento y que en él pues podamos evaluar los efectos de las distintas acciones o intervenciones que ejecutamos. En ese sentido, una herramienta como el HDM4 no solamente me permitiría modelar el deterioro, sino evaluar el efecto de distintas acciones de conservación y mantenimiento. Posteriormente, tendríamos que identificar la forma más eficiente y técnicamente viable de intervenir una vía o de invertir recursos en la conservación vial, y para ello pues sería importante tener una herramienta que me permita tanto la comparación técnica como económica de los distintos escenarios de intervención que yo pueda plantear. Por último, podríamos también tener como un problema o una situación a resolver por parte de una agencia vial, la necesidad de definir un calendario óptimo de intervenciones sujeto a restricciones presupuestarias y evaluar diferentes escenarios sujetos a esa misma restricción. Dentro de todo ese marco de problemas, situaciones y posibles soluciones, pues vamos entendiendo la razón de ser de que exista una herramienta como el HDM4 y que nos permite de alguna manera hacer la siguiente definición. El HDM4 es una herramienta para el análisis y la evaluación técnica de alternativas basado en la comparación objetiva de las mismas, la planeación y presupuesto de recursos de obras de conservación de proyectos viales, la programación de trabajos de conservación, la optimización de recursos disponibles sujetos a restricciones presupuestales y la priorización de las intervenciones en determinados corredores viales con base en políticas definidas por la agencia vial. No menos importante también es el hecho de que podemos con el HDM4 desarrollar programas de seguimiento y control de la eficiencia de los trabajos de conservación y evaluar el deterioro del pavimento conforme a estas decisiones y al seguimiento de las mismas. Esta es nuestra primera pregunta y la respuesta a ese interrogante.